querida. Oye, No, las la agenda imágenes preciosa que llegaron ayer impresionante de este, podríamos decir, seguidor, amigo muy cercano de Donald Trump. comentarista político, Así es. conservador, Activista. que ha sido asesinado a los 31 años de edad, muy joven, Charlie Kirk. Estaba él, como lo hacía usualmente, pronunciando una serie de, más bien que de discursos, son charlas que él hacía comúnmente en las universidades. Esta es la Universidad del Valle de Utah. Utah es un estado, y Salt Lake City, la ciudad principal del estado de Utah. Utah es un estado muy conservador, históricamente republicano, como para situarlo un poco, y estaba con esta reunión con estudiantes, miles de estudiantes, y efectivamente está en plena charla que la hacía siempre de la misma manera. ¿Cómo es? Él, en definitiva, hablaba dentro del análisis político que hacía y luego había una serie de preguntas. Y en esa serie de preguntas son los mismos jóvenes los que se acercan y uno a uno toman el micrófono y él hace un análisis respecto a la pregunta que se le está haciendo. Una persona que es un tremendo influencer tenía, porque como falleció después de recibir un disparo en el cuello, muy certero, un solo disparo, propinado por una persona localizada en un techo de un edificio del mismo campus universitario a 200 metros de distancia y que aún se mantiene prófuga. Por lo tanto, todo apunta a que se trataba de un profesional. Un disparo certero a 200 metros de distancia y que le llega de lleno en el cuello a este joven de 31 años, que incluso estuvo como en la campaña presidencial de Donald Trump, pro republicano, pro Donald Trump. En esta concentración de los republicanos, él fue uno de los locutores. Influencer, ¿saben por qué? Porque tenía más de 14 millones de seguidores. Incluso cuando él emitía o hacía análisis de la realidad actual en términos políticos, eran muchos los millones que leían esos posteos. Por lo tanto, era considerado alguien muy relevante porque captaba el voto joven. Oye, sí, justo en ese momento le están preguntando, además. Parece que hay un joven haciendo un diálogo. Ayer se viralizaron declaraciones de él. Ese es él, ¿no? Claro, ese es el joven. Para hablar un poquito del perfil, claro. Eso, del perfil, porque sí, hablaba del tema de las armas, ¿no es cierto? Él defendía las armas. Claro. Él defendía las armas, dijo que eso salvaba vidas. De los daños colaterales que pueda registrarse y de los muertos que pudiera haber. Entonces, fue bien paradójico que además le tocara a él enfrentar una situación como esa. Lo que ocurre es que cuando hay una circulación de armas con poco control, no lo digo por él particularmente, pero cualquiera es una potencial víctima. Ahora, creo que hay una preocupación en Estados Unidos de la instalación de la violencia política o de la violencia como un mecanismo de acción política. Exacto. Porque ya atentaron contra Trump en la campaña y ahora fueron por él. Ya más adelante vamos a hablar del debate, pero José Antonio Kast abre el debate mandando un mensaje digamos, a los Estados Unidos y en especial a Charlie Kirk y su entorno, digamos, sí, ¿no? Entonces, por este asesinato político. Ha tenido un impacto como que es bien impresionante. Porque yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos, digamos, la violencia de esta manera como un mecanismo de acción política. Te pregunto... Y ojo, tenemos la revista, no sé si tiene, pero está en la portada de la revista Time que la acaba de cambiar. Ah, mira y dice suficiente, y es porque hablan de un ataque, digamos, un asesinato político. Lo dijo el gobernador de Utah, y que no es el único, y hace alusión de los últimos ataques donde han muerto personeros políticos, incluyendo el ataque que recibió el propio Donald Trump. La dinámica que ocupaba Charlie Kirk, que tenía millones y millones de seguidores, hay que decirlo, era ir normalmente a las universidades y cada joven, la persona que quisiera, le iba haciendo preguntas. Era un conversatorio, hacía conversatorio académico. Tenía un podcast muy escuchado, que hablaba como de la cultura woke. ¿Sí? Exacto, porque aquí después podemos hablar, se cuestiona la seguridad, que no estaba, digamos,
prevista, a pesar que en el último tiempo había recibido, digamos, las típicas críticas o amenazas. Entonces, la primera pregunta que se le hace a él es sobre religión. Estamos hablando de un hombre conservador, etcétera, 31 años, padre, deja a 2 hijos, y a su esposa, queda viuda, y él contesta durante 15 a 20 minutos. La segunda pregunta, y aquí es también lo paradojal, la segunda pregunta es sobre los tiradores transgénero, le preguntan a él, y los tiroteos y tiradores masivos. Está respondiendo esa pregunta, acto seguido le disparan a matar. Pero Esto ¿de está dónde grave. viene la bala? Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, a mí hay registros, no sé si los tienen incluso animaciones que las mostraron más temprano en prensa, pero la distancia es súper clave. Está el centro del campus, que podríamos ver las gráficas, hay varios medios, está la gráfica, está en medio del campus